Pues con el gusto de saludarlas. Buen día, vamos a dar inicio a nuestra séptima sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de este Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Tengo el gusto de saludarles y si me permiten, para dar inicio, damos precisamente, nos encontramos reunidos vía remota mediante la plataforma Zoom, por la cual para iniciar formalmente la sesión le pediré al secretario que verifique si hay quórum, siendo las 12 horas con 6 minutos del 23 de julio del 2025. Adelante, secretario. Gracias, maestro. Buenas tardes a todas y a todos. Respecto al primer punto del orden del día relativo a la lista de asistencia y declaratoria del quórum legal, el día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este órgano colegiado. Maestro Ernesto Salvador González Gómez. Presente. Maestro Alejandro Armando Ramírez Zamarripa. Presente. Maestra Juana López Ayala. Presente. Gracias. Doctora Dolores Guadalupe Álvarez Orozco. Presente. Gracias, doctora. Doctor Ramiro Daniel Sánchez Galloso. Presente. Gracias, doctor. El de la voz, Adrián Manuel Ramírez Vázquez, como secretario de actas. Respetuosamente informo que existe el quórum legal para celebrar esta sesión de conformidad con el artículo 13 de los lineamientos para el funcionamiento y la organización de la Comisión Ejecutiva, el cual señala que para sesionar válidamente debe encontrarse presente el secretario técnico y por lo menos 2 de los miembros del Comité de Participación Ciudadana. Es cuanto. Gracias, secretario. Por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. El siguiente asunto del orden del día es la lectura y aprobación del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, informe de la correspondencia. Número 4, presentación, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 25 de junio del 2025. Número 5, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de recomendación no vinculante en materia de contrataciones públicas para evitar la participación y o contratación de empresas que deducen operaciones simuladas, para su posterior presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Número 6, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de recomendación no vinculante, dirigido con la propuesta de mejora a la utilización del padrón único de contratistas de obra pública del Estado de Guanajuato, para su posterior presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Número 7, informe y seguimiento al proyecto de recomendación no vinculante orientada a la implementación de un protocolo de protección al servidor público denunciante. Número 8, asuntos generales. Y número 9, clausura de la sesión. Integrantes de este órgano colegiado, de esta comisión ejecutiva, está a su consideración el orden del día. Secretario, al no haber intervenciones, continuar con el siguiente asunto del orden del día. Someter, por favor, si es de aprobarse, el orden del día, secretario. Con gusto, maestro. Integrantes de este órgano colegiado, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura a los documentos que contienen los asuntos en razón de haber sido circulado previamente junto con la convocatoria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Me permito informar que el orden del día y la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente con la convocatoria fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Asimismo, hago de conocimiento a esta comisión que por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales por si tuvieran algún asunto que registrar. Adelante. Secretario, al no ver asuntos... perdón, doctora Lolita, adelante.
Sí, nada más si pudiéramos, una breve información sobre la consulta pública de percepción ciudadana de corrupción. Al final, si me dan la oportunidad de presentarla. Gracias. Favor de registrarlo, secretario, para la atención al final. Sí, con gusto, maestro. Al no haber más intervenciones, adelante, secretario. El tercer asunto del orden del día es el relativo al informe sobre la correspondencia. Se informa que no hay correspondencia de la cual se deba dar cuenta. Por tal sentido, se da por desahogado el punto presente. Adelante, secretario. El punto cuarto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 25 de junio del 2025. Gracias, secretario. Está a su consideración de los integrantes de este órgano colegiado el proyecto del acta para efecto de manifestar algún comentario. Secretario, al no ver intervenciones, solicito si lo somete a aprobación, por favor. Se consulta a este órgano colegiado si es de aprobarse el proyecto de acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de fecha 25 de junio del 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Me permito informar que el acta de la sexta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito continúe con el siguiente asunto del orden del día. El quinto asunto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de recomendación no vinculante en materia de contrataciones públicas para evitar la participación y o contratación de empresas que deducen operaciones simuladas para su posterior presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Gracias, secretario. Comentar en este punto del orden del día, de manera como ruta de lo que se ha venido trabajando, comentarles que desde el 29 de abril se recibe por correo esta recomendación no vinculante bajo el formato 1, con la justificación de la propuesta, pues cuál es el problema, esta participación de los CEDOS, que representa una forma sistemática de evasión fiscal y corrupción. Las consecuencias, pues, afecta la recaudación, el gasto público y la confianza ciudadana. Todo ello referido como fundamento legal en el artículo 69b y 103 bis del Código Fiscal de la Federación, complementado con el artículo 32, letra D, del Código Fiscal de la Federación. Aquí también nos hacen favor en el formato 1 de alinear esta recomendación como apoyo al eje estratégico número 3, el objetivo 25 de la política estatal anticorrupción, y complementa el acuerdo CCSE, diagonal 003, diagonal 2021 del Comité Coordinador. Compartir que se hizo una mesa de trabajo donde se presentó a los enlaces del Comité Coordinador esta propuesta. Se recibieron vía correo electrónico el 3 de julio comentarios de la Secretaría de la Honestidad, y al día de hoy compartir con ustedes algunas conclusiones que nos puedan llevar a determinar y poner a consulta de ustedes si esta propuesta se lleva al Comité Coordinador. Prevención de contratación con EDOS. La recomendación busca evitar que empresas que simulan operaciones EDOS participen en contrataciones públicas. Fortalecimiento del control interno. Se propone que todo el personal con facultades decisorias en contrataciones participe en el control interno. Verificación permanente de proveedores. En Guanajuato, la Secretaría de la Honestidad ya realiza esta verificación como parte de su labor. Importancia de la opinión fiscal vigente. Es esencial exigir y verificar que la opinión del SAT o SATEG esté vigente, ya que su caducidad puede permitir contrataciones indebidas. Riesgos de cláusulas contractuales inflexibles. Rescindir contratos por opiniones fiscales negativas puede ser contraproducente si los incumplimientos son corregibles rápidamente. Evitar adjudicar a empresas en listas del SAT.
Aún si su inclusión no es definitiva, se recomienda evitar adjudicarles contratos. Capacitación y auditoría. Se respalda la capacitación continua y se confirma que las auditorías ya incluyen verificación de cumplimiento fiscal. Diferenciar terminación anticipada y rescisión. Es necesario aclarar si una cláusula preventiva se refiere a terminación anticipada o rescisión por las implicaciones legales que conllevan. Me permití hacer un extracto pues de los comentarios que se vertieron previo pues a solicitarle a esta comisión, de acuerdo al punto, si tendríamos algo que agregar a la propuesta origen bajo este formato 1 o si ya estamos en las condiciones para llevarlo al comité coordinador. Recordarán que la mesa fue con los enlaces del comité coordinador y es el acuerdo que tuvimos de la pasada sesión de comisión. Ahora sería para llevarlo al comité coordinador. Adelante, contadora Juanita. Sí, muy buenas tardes, Ernesto. Efectivamente, como lo señalas, los únicos comentarios que recibimos respecto a esta recomendación son de parte de la Secretaría de la Honestidad, que a grandes rasgos lo que señala, y vaya, qué bueno que así lo hagan, es que ellos ya llevan a cabo dentro de sus controles, tanto de contratación y sobre todo hace énfasis en la fiscalización, que los proveedores contratados no se encuentran en estos listados, lo cual me parece bien, me parece correcto. Sin embargo, pues hablamos del estado de la Secretaría de la Honestidad y recordemos que la recomendación no vinculante pues va a todos los entes públicos que integran este sistema, por lo cual mi opinión al respecto es que no es necesario hacer alguna modificación al formato, tomando en cuenta los comentarios de la Secretaría de la Honestidad, porque si bien únicamente se limita a decir que ellos ya lo hacen, ¿no? Cosa que, insisto, me parece excelente esa buena práctica. Sin embargo, pues creo que el resto de los entes públicos, pues sí es importante que probablemente algunos también ya lo hacen. Sin embargo, pues que esto, así como lo señala la Secretaría de la Honestidad, quede plasmado en sus manuales de organización, en sus manuales de procesos, y sabemos que muchos ni siquiera cuentan con manuales de procesos. Así que mi opinión al respecto es que se agradecen los comentarios de la Secretaría, se felicita a la Secretaría que ya lo lleve a cabo, que lo implemente, incluso que lo tenga normado. Sin embargo, pues creo que sí es necesario para el resto de los entes públicos en caso de que ellos no hayan implementado medidas en este supuesto. Sería todo. Gracias. Gracias, contadora. ¿Alguna otra intervención en el punto? Muy bien, pues no habiendo más comentarios, secretario, si me hace favor de someterlo a aprobación, el punto, por favor. Se consulta a este órgano colegiado si es de aprobarse el proyecto de recomendación no vinculante en materia de contrataciones públicas para evitar la participación y o contratación de empresas que deducen operaciones simuladas para su presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Informo que el proyecto de la recomendación no vinculante fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, continuar con el siguiente asunto del orden del día. El sexto asunto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de recomendación no vinculante dirigido a la propuesta de mejora a la utilización del Padrón Único de Contratistas de Obra Pública del Estado de Guanajuato para su posterior presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador, con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Gracias, secretario. También de la misma manera que en el punto anterior, me permito hacer una ruta de lo que se ha venido trabajando respecto de esta recomendación, previo a llevarlo a su votación. A partir del 3 de abril,
se presenta bajo el formato 1 y se realiza también una mesa de trabajo con la Secretaría de Obra Pública, específicamente con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el director, que es el responsable del Padrón Único de Contratistas. Ahí precisamente se habla de temas varios, los enuncio: validación documental rigurosa, información de personas morales, revisión técnica y económica, limitaciones legales, verificaciones oficiales, estados financieros, visitas físicas, funcionamiento del sistema PUG, consulta de información, transparencia y normatividad. Fueron los temas que se estuvieron revisando en la mesa y que posteriormente el director general jurídico también vía documento nos comparte los temas que ya fueron enunciados. De igual manera se recibió comentarios del arquitecto Francisco Barrón. No tengo la fecha de la reunión que tuvieron con él, solamente el documento lo revisamos y vemos que habla de una necesidad de evaluar el desempeño de las empresas previamente contratadas, ya sea en servicios o obra pública. También refiere que esta evaluación debe basarse en indicadores objetivos muy claros, como el cumplimiento de contratos sin incurrir en mora o penalizaciones, ausencia de deficiencias de calidad y aplicación de fianzas por vicios ocultos, no haber sido suspendidos del padrón por causas imputables, no haber sido observados por instancias de fiscalización, no estar vinculados a empresas con antecedentes negativos, comprobación del uso adecuado de recursos y cumplimiento ante el IMSS. También se refiere que el sistema informático del PUG debe incorporar una herramienta de evaluación del desempeño accesible a entes contratantes y a los órganos de control, ello en cumplimiento con el artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato. Posterior a estos comentarios, a estas mesas, se tuvo también una mesa de presentación a los enlaces del comité coordinador, donde se acordó que emitirán sus comentarios al día 2 de julio. Para ello solamente hubo 2 comentarios de la Secretaría de la Honestidad y de la Contraloría Municipal de Guanajuato. Un extracto del documento que ya previamente fue circulado dice: tener clara la propuesta de la recomendación vinculante. El PUC es una herramienta que aporta información de la persona contratista, la cual coadyuva para la toma de decisión del ente público contratante y, de ser el caso, genera insumos para una investigación del órgano de control. La evaluación de la persona contratista la realiza el ente público contratante, quien debe considerar los criterios para tal fin. En cuanto a realizar la evaluación del desempeño de las personas contratistas, sin que como tal se enuncie, se lleva a cabo con base en los artículos 38 y 45 del reglamento de la misma ley citada. En cuanto al representante técnico, se regula también con el artículo 43. En cuanto a la Contraloría Municipal de Guanajuato, vía correo electrónico también nos emite comentarios. Refiere que la propuesta de mejora al Padrón Único de Contratistas es ampliamente valorada por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. No obstante, se advierte que su implementación en el ámbito municipal podría enfrentar serias limitaciones operativas y presupuestales, particularmente en municipios con recursos humanos y financieros restringidos. Por ello, se considera fundamental realizar un análisis previo que permita dimensionar el impacto real de las nuevas obligaciones y, en su caso, diseñar mecanismos de apoyo o estrategias diferenciadas. La creación de una plataforma estatal de consulta o la implementación gradual son alternativas que podrían facilitar una aplicación equitativa en todo el estado, garantizando así que todos los municipios, independientemente de su capacidad, puedan beneficiarse de esta herramienta sin comprometer otras funciones esenciales. Ello entonces es en cuanto a los comentarios que tenemos. Yo platicaba previamente con
con ustedes previo a la reunión de enlace, que era importante socializarla, que se conociera estas recomendaciones en el comité coordinador. Tenemos estos comentarios vertidos por dos instituciones y sería cuanto respecto de la ruta, de lo que hemos trabajado respecto de la recomendación, por si tuvieran algún tema que abordar. Adelante. Muy bien. Si no, perdón. Alex, adelante. Perdón, en relación con esas observaciones, ¿las impactaríamos, no? ¿O cuál es el objetivo? Sí, previo a someterlo a consulta por si lo llevamos al comité coordinador, como lo hacía yo en el punto anterior, si consideran con estos comentarios, estas referencias vertidas por estas instituciones, si se modifica la recomendación, tendremos que agregarle algo, o si consideran que ya es suficiente para llevarla al comité coordinador. Ese sería el punto a tratar y en su caso someterlo a aprobación para llevarlo al comité coordinador. Adelante, contadora. Sobre los comentarios de esta recomendación, si los tratamos de ver de manera generalizada, lo que señalan es que la actual normativa ya lo prevé en algunos casos, ¿sí? No solo la ley, sino también los reglamentos. Sin embargo, acorde a las investigaciones que llevamos a cabo, no todos los entes públicos lo llevan, lo llevan a cabo, ¿no? O sea, realmente acorde a lo que establece la ley. Por eso es que considero pues que es importante que continúe la recomendación no vinculante en los términos en que se encuentra. Tuvimos incluso una visita a obra pública y derivado de eso y del análisis pues que nos apoyaron algunos expertos como el arquitecto Barrón, pues incluso se identifica que el reglamento no corresponde a la ley, por lo que creemos que es importante pues que se lleve a cabo, que se dé continuidad a la recomendación no vinculante. Claro que lo ideal sería que adecuaran la ley, el reglamento a la actual ley, ¿no? Pero pues nuestro ámbito de competencia llega hasta la recomendación no vinculante. Mi opinión es que continuemos con esta recomendación, se suba al comité coordinador y bueno, pues allá se tome la decisión si se continúa o no. Gracias, contadora. Respecto de lo que comenta de este estudio, de esto que ustedes tienen documentado, ¿considera que se abone este documento para el formato? ¿Lo anexamos como un documento para la recomendación o este documento que refiere ya está enunciado? Porque no recuerdo que en el formato uno ya viniera, por eso me pregunto si lo anexamos, si consideran, por la relevancia pues que usted considera en sus comentarios. Bueno, yo creo que es importante que los comentarios de la Secretaría de la Honestidad los tengan todos los integrantes del comité coordinador, ya que pues es su postura, ¿no? Y también derivado de un análisis. Creo que es importante que se suba ya al comité coordinador y en su caso, pues que se someta a su consideración si ellos creen que es necesario profundizar en esto, si es necesario ampliarlo o si ya se procede a la votación. Pero creo que de parte del Comité de Participación Ciudadana, pues ya se hicieron las gestiones, la investigación, las visitas ante las autoridades correspondientes y creo que ya no no sería vaya factible abonarle aún más al documento. Sin embargo, y sin demeritar las opiniones de la Secretaría de la Honestidad y de quienes participaron, pues creo que sí es importante que ese documento también se les comparta a los integrantes del comité coordinador. Ok. Bueno, entonces entiendo que lo anexaríamos para circularlo previo más bien para anexarlo pues a la convocatoria para el punto que se va a abordar al comité coordinador. Si ahorita esta comisión determina llevarlo para el comité coordinador para su votación. Perdón, doctora Lolita, veo que tiene la mano levantada.
Sí, bueno, coincido con la maestra Juanita con respecto al tema de la importancia de que se integren esos comentarios. Afortunadamente nos hemos topado con que la Secretaría de la Honestidad muchas veces en sus procesos cumple al pie de la letra la normativa. Sin embargo, nos hemos encontrado en los trabajos que ha hecho Juanita, algo que me gustaría dejar en evidencia en este tema del padrón de proveedores, por ejemplo, que si bien el reglamento habla de montos en los cuales se pueden hacer asignaciones directas, la realidad es que se corre una convocatoria con los montos marcados por reglamento y debido a que no se tiene un ganador, se corre un segundo proceso en el cual en muchos de los casos se hacen asignaciones directas, independientemente del monto. O que la convocatoria o el concurso inicial se da por el monto que permite el reglamento y posteriormente se generan ampliaciones, lo que ha generado en que los propios proveedores han encontrado, digamos que este vacío legal en el cual ellos pueden estar operando y brincándose de alguna manera en el reglamento. Entonces, para mí sí sería importante que, aunque es perfectible y aunque la Secretaría de la Honestidad pues lleva cierto camino aventajado en comparación de otros miembros del Estado, pues sí que demos, aunque sea un pequeño paso, pero ya hacia adelante para empezar a trabajar en la limitación de este tipo de situaciones. Entonces, yo sugeriría que sí se anexara y que se contemplaran estos dos elementos que les estoy comentando, porque han sido reiterativos en las indagaciones que hace o que han presentado en el caso de Juanita. Y creo que esta propuesta que hacen ya un poquito va cerrando esta brecha o este vacío legal que había. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, contadora. Bueno, nada más para abonar y precisar, recordemos que esta recomendación no vinculante va dirigida a la mejora de la utilización del padrón único de contratistas de obra pública, padrón único, un solo padrón. Si no hay varios padrones. Y la intención es precisamente esa, mejorar el padrón que ya existe con un enfoque de transparencia, de acceso a la información y bueno, ya otras cuestiones como de asignaciones directas y demás, bueno, son otras cuestiones, ¿sale? Nada más para que quede claro sobre vacíos de la ley, etcétera, contrataciones directas, bueno, pues la actual ley así lo permite, no es un vacío, sino que pues se establecen rangos y se apegan como tal. La recomendación no vinculante creo que sí es importante no perder de vista que lo que propone o su intención es la mejora de la utilización de un padrón que ya existe, nada más, sí, para no perdernos de otras cuestiones que claro que son importantes y relevantes, pero esa es ahora sí que un análisis independiente. Gracias. Gracias, contadora. ¿Algún otro tema respecto de esta recomendación previo a someterlo a aprobación? Adelante, secretario, por favor. Se consulta a este órgano colegiado si es de aprobarse el proyecto de recomendación no vinculante dirigido a la propuesta de la mejora a la utilización del Padrón Único de Contratistas de Obra Pública del Estado de Guanajuato para su posterior presentación en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, con verificativo el día 5 de agosto del 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Me permito informar que el proyecto de recomendación no vinculante fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continuar con el siguiente asunto del orden del día. El séptimo asunto del orden del día es el informe y seguimiento al proyecto de recomendación no vinculante orientada a la implementación de un protocolo de protección al servidor público denunciante. Gracias, secretario. Si me permite, doctora Lolita, si
pudiera atender el punto para seguimiento, si hubiera algún avance o algo que quisiera compartirnos respecto de esta recomendación. Sí, comentarles que la semana pasada tuvimos una reunión, bueno, recuerdan que esta recomendación no vinculante estábamos trabajando nosotros con respecto a la protección del testigo que es un servidor público. Prácticamente un mes después, por una bancada en el Pleno del Congreso, se hizo una propuesta de ley de protección a denunciantes de actos de corrupción. Entonces teníamos como en stand-by nuestra propuesta, que es una recomendación no vinculante. Y ellos pues tenían una ley, ¿no? Tuvimos un acercamiento con esta bancada en la cual pues nos dieron a conocer y nos solicitaron nuestros comentarios de su propuesta, que tengo entendido que se enviaron en tiempo y forma, entiendo que fue así yo, y ahorita pues estamos pendientes de lo que camine. Ellos aún van a hacer mesas, en las cuales solicitamos que nos integren. Sin embargo, también la retroalimentación que obtuvimos de las mesas que nosotros hicimos al interior, por ahí la licenciada Carlota me hizo favor de ahí hacer como una retroalimentación en tema. Ellos hablaban de que las leyes existen, que si se generara esta propuesta, pues sería una sobreregulación, pero volvemos a lo mismo. En la práctica sabemos que no opera como tal, los criterios están muy ambiguos para la gente que los lleva a cabo, ¿no? Entonces, vamos a modificar esta recomendación no vinculante de acuerdo a lo que me envió la licenciada Carlota, en un tema más enfocado hacia la capacitación y el acceso a la información al servidor público de estas herramientas de protección en el de que se pudiera liberar esa ley, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar como con ese enfoque, esperando que en algún momento pues pueda ver la luz de la ley que está propuesta, ¿no? Pero bueno, más o menos hasta ahí va y pues es lo que pudiéramos reportar al momento. Gracias. Qué amable, muchas gracias, doctora Lolita. Pues si no hubiera más comentarios en el punto, pediría, secretario, continuar con el siguiente asunto del orden del día. El octavo asunto del orden del día es relativo a los asuntos generales y me permito informar que a solicitud de la doctora Lolita se agendó un tema relativo a información sobre consultas públicas. Sí, nada más quisiera hacer público y solicitar también el apoyo de la Secretaría con respecto a la consulta pública de percepción ciudadana sobre corrupción. En su momento, pues habíamos pensado la posibilidad de incluirlo en este diagnóstico que se está trabajando de actualización de la política pública. Sin embargo, esto no fue posible. Por lo tanto, en estos momentos está abierta la convocatoria, el Google Forms para hacer esta encuesta. Mucho les agradeceré en caso de que nos pudieran apoyar difundiéndola, tanto en sus redes como en su página web, con la finalidad de conocer la opinión ciudadana sobre los avances que hemos tenido en temas de percepción de corrupción. Y pues bueno, sería cuánto. Esta encuesta va a estar abierta todo este mes y hasta finales de agosto. Entonces tenemos todavía un periodo interesante en el cual pudiéramos hacer el levantamiento. Muchas gracias. Con gusto, doctora Lolita, con todo gusto. ¿Podría proporcionarme vía correo, vía WhatsApp la información? Y con gusto hacemos lo propio. Cuente con ello. Bueno, agotado el octavo asunto del orden del día, asuntos generales. Continuamos, secretario, por favor. El noveno asunto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias. Una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, damos por clausurada la séptima sesión ordinaria de esta Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, convocada para el día de hoy, siendo las 12:40 del día 23
de julio. Agradezco a todos su asistencia. Que tengan buenas tardes. Un gusto. Bonita tarde. Bye. Buenas. Nos-